Buenas tardes a todos. Les agradecemos conectarse a esta sesión mensual académica de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. A nombre de nuestra presidenta, la doctora Mara Medeiros, y de nuestro coanfitrión, el doctor Morales Buenrostro, les doy la bienvenida y les presento al ponente del día de hoy, que se llama César Escareño. César es médico cirujano, cirujano general y cirujano de trasplantes. Él entrenó en el hospital de la Universidad de Northwestern en Chicago. Es un cirujano certificado por la ASTS y que en este momento es el director de trasplantes de TechSalud en Monterrey, Nuevo León, en donde tiene un programa activo de cirugía hepatobiliar, trasplante renal y trasplante hepático. Y este día nos va a hacer favor de platicarnos acerca del abordaje clínico y el manejo del carcinoma hepatocelular en México, desde el punto de vista de diagnóstico y tratamiento, incluyendo trasplante. Entonces, César, te cedo la palabra. Muchas gracias por participar con nosotros. No, un chorro de gracias, doctor Daniel, por la invitación y gracias a la Sociedad Mexicana de Trasplantes por trabajar muy arduo en que continuemos nuestra educación médica continua. Me van a disculpar, no tuve oportunidad de cambiar las diapositivas de idioma, pero es una plática que va muy enfocada en los hispanos y más o menos en nuestra población. No tengo ningún conflicto de interés. Y la agenda del día de hoy, vamos a hablar de hepatocarcinoma, epidemiología, aquellos factores genéticos que tenemos, este nuevo villano de NASH y NAFLD que se está presentando en la población hispana, mexicanas. Más o menos la disparidad que existe en el acceso a tratamientos y o a diagnóstico en los diferentes rubros del sector salud que tenemos en nuestro país para el hepatocarcinoma, y un poquito de literatura que se encuentra publicada ya en personas de nuestro origen. Actualmente el cáncer del hígado es la tercera causa de muerte en México en aquellos mayores de 60 años. Es igual tanto en hombres como en mujeres y la mortalidad ha ido aumentando. En los 2000 era de 4.16 por 100,000, actualmente es de 10 e incluso en algunas zonas geográficas como el norte del país o el Valle de Texas puede alcanzar hasta 16 por 100,000. Va ligado el desarrollo de esta etiología, el abuso del alcohol, las infecciones por hepatitis C, el hígado graso, y actualmente empieza a estar asociado a esta pandemia o a epidemia de obesidad. Queremos decir que esto va a ser una etiología que se va a seguir presentando más en en nuestro país. Aproximadamente el 72.1% de nuestra población en México tiene sobrepeso y de 33 a 35 y hasta 40 en algunos estados de obesidad ya marcada. Este es un artículo algo ya de tiempo presentado que analizó matemáticamente la estadística de las enfermedades hepáticas y la prevalencia de estas mismas, y podemos ver que verdaderamente el hepatocarcinoma irá en aumento conforme nuestra línea del tiempo en el país. Se seguirá presentando tanto en mujeres como en hombres y en la actualidad pues debe de existir un gran número de enfermos en nuestro país con esta patología. ¿Cómo estamos a nivel mundial? La incidencia por 100,000 habitantes, podemos ver que en algunos países del color violeta es donde más existe. Podemos ver que los países asiáticos y algunos africanos tienen una alta incidencia,
y comentaré algunos factores de similitudes, por ejemplo, en la dieta, que pudiesen estar propensos y que también pudiesen estar asociados a nosotros para el desarrollo de esta patología. México en la actualidad, en algunos estudios, está todavía más alta la incidencia, siendo un estimado en algunas regiones de hasta 16 por 100,000 habitantes. ¿Qué factores tienen que ver con el desarrollo de esta patología? Definitivamente existe un factor genético en el hispano. Ya está bien probado varios genotipos que inflaman el tejido hepático y hacen ser un poquito más propenso a la deformación y neoformación de un hepatocarcinoma. La presencia de aflatoxinas, que es derivado del crecimiento de un hongo, de algo que en nuestra dieta es muy básico, que es la tortilla. Definitivamente la ingesta del alcohol, los factores psicosociales o ambientales per se del hispano. Y últimamente yo creo que aquellos que tienen una práctica hepatobiliar o oncológica o inclusive trasplantes han visto que se ha empezado a presentar más esta patología en hígados no cirróticos o no promotores de oncogénicos. Hay aproximadamente varios estudios en donde han probado que en estudios retrospectivos que hasta una incidencia de 19.6% de hepatocarcinomas vienen en hígados sanos. Entonces, sí es definitivamente algo de preocupación porque nosotros tenemos arraigado que el hepatocarcinoma generalmente no fimbrolamelar o el hepatocarcinoma per se viene en un hígado enfermo y no en un hígado sano. Aquellos factores de riesgo genéticos, o sea, ¿por qué el hispano tiene más tendencia a tener hígado graso y más tendencia a que este hígado graso se vuelva oncogénico? En el estudio de Dallas Heart Study se descubrieron que los hispanos tenían muy común este halotipo y definitivamente tenía una incidencia directa en aumentar la cantidad de grasa almacenada en el hígado. También descubrieron que esta comparación con otras etnias como los afroamericanos nos daba una incidencia de hasta 40% más tener un hígado graso. También el alelo G, ¿verdad? Que ha estado muy ligado con nosotros. Entonces, a esta predisposición genética a almacenar e insultar el hígado, le agregamos nuestra pandemia de obesidad y pues es así como que se está formando una tormenta perfecta en los próximos años de una incidencia bastante alta de hepatocarcinoma. Las aflatoxinas. ¿Qué son las aflatoxinas? Pues vienen de un hongo que generalmente le gustan los granos, los productos lácteos y cabe mencionar que nuestra dieta es muy básica en elote, ¿verdad? En los elotes, en el maíz. Entonces, ha habido incidencias muy elevadas, por eso la similitud de nosotros con algunos países africanos en donde ya está comprobado que la aflatoxina es la causante de mucha etiología oncológica y más oncológica en el hígado, en la ingesta de la cantidad de aflatoxinas, la cual no encontré y no me supieron decir si en México se tiene regulamentado la cantidad de aflatoxinas que puede tener el grano recibido o procesado, o qué tan habitual es el que lo estén verificando. Y ahora con tanto restaurante boutique y tanta tortilla o chilaquiles o etcétera que comemos
de tortilla morada o tortillas que tal vez no son procesadas con cal o un poquito con mayores fractores por esto de orgánico. Yo tengo la sensación que estaremos ingiriendo en nuestras dietas un poquito más de aflatoxinas. El mecanismo de la aflatoxina va directo a la inhibición del oncogen y una mutación en el P53, pero es muy arraigada a dar este factor oncogénico en el hígado. Y aún se está estudiando por qué afecta más y por qué es más oncogénico en el hígado. Y también se ha visto que la incidencia de ingesta alta en aflatoxina más la hepatitis B pudiese ser un factor todavía más alarmante y más predisponente a tener oncogénesis y propenso para formar un hepatocarcinoma. Los norteamericanos sí tienen estructuras en donde ellos checan sus graneles de cómo los reciben y tienen ciertos microgramos que pueden aquellos tener de aflatoxina, pero son inclusive más laxos que los europeos. Todavía la administración y control de sanidad en Europa es un poquito más estricta con este tema debido a la cercanía de África y tienen un poquito más, son más estrictos en la cantidad o los niveles que pueden tener los alimentos de aflatoxina. Otro factor, a diferencia del resto de los países, es la vacuna de la hepatitis B. Yo verdaderamente creo que es algo que debemos de tener cuidado, que de repente con esta influencia en usar algunos drogas de origen, aplicación de origen intravenoso o conductas sexuales o la transmisión de la hepatitis B puede ser un factor. La hepatitis B no apareció en la vacuna, en la cartilla de vacunación en nuestro país hasta el año 2000. Entonces quiere decir que aquella generación que ahorita esté como nosotros entre 35 a 45 años y mayores, muy probablemente no tengan esta vacuna. Y yo sí creo que es algo que en algún momento podemos empezar a tener más incidencia de hepatitis B. Inclusive hay bien conocido cómo está la distribución y cuáles son los estados en donde, a pesar de tener acceso en la cartilla de vacunación, no se tiene tantos vacunados por la hepatitis B. Y sí es un factor que nosotros que nos dedicamos a las enfermedades de hígado debemos de estar pendientes y debemos de seguir promoviendo y previniendo la prevención de este virus y tenerlo en mente. Bueno, pues todos esos son como que los factores que nos predisponen a los hispanos a tener más cáncer en el hígado y más hepatocarcinoma. Ahora, no encontré algunos factores todavía más contundentes o actualizados en nuestra población. Más sin embargo, sí existe literatura sajona muy enfocada en el hispano, sobre todo de aquella concentración alta de hispanos en el Valle de Texas. Cabe mencionar que sus dietas son muy parecidas a nuestras dietas y sus grados de obesidad geográficamente es muy parecido al de nosotros. Y hay varias cosas que me atrajeron de estos artículos en donde yo creo que sí son comparables en algunas conductas que tenemos nosotros aquí en nuestro país de México. Definitivamente se presenta más en el hispano el cáncer. Hay una disparidad social en el acceso de salud. Y hay algunos factores que creen ellos que están causando esto un poquito más en el ámbito de medio ambiente. Cabe mencionar que no solo tenemos
un hándicap genético en la predisposición de hígado graso y o oncogénico y alimenticio, tal vez con una ingesta no medida de aflatoxinas, sino que también el alcoholismo en el hispano es un factor predisponente y muy marcado. Hay estudios muy grandes en donde el hispano empieza a tomar cantidades de alcohol grandes y conforme empieza su edad temprana, aproximadamente cuando él está en secundaria o prepa, continúa con esta conducta en las facultades, pero no termina la conducta porque, a diferencia de otras etnias que ya después que empiezan su vida laboral o familiar, disminuye la tasa de ingesta de alcohol. Y yo creo que es porque nosotros seguimos teniendo mucho contacto social, o mucho de nuestro vivir o todo diario social está alrededor de juntas familiares y en donde puede ir alimentos y alcohol. Definitivamente la literatura sajona tiene más peculiares estudios en donde per se podemos decir que estos comportamientos y estos genes y estos factores predisponentes previos que les he dicho están haciendo explosivo la incidencia de hepatocarcinoma en nuestros paisanos y en nuestros iguales en la región norteamericana. Aunada a esto, ¿qué podemos hacer y cómo podemos, una vez que ya somos y sabemos que nuestra incidencia es alta para tener hepatocarcinoma, cuál debe ser nuestro comportamiento y abordaje? Bueno, existen guías ya muy estudiadas y simplificadas en el acceso y o estadiaje para la valoración del paciente hepatópata y la aparición de un hepatocarcinoma. Y también existen guías ya bien descritas para el actuar de tratamiento para hepatocarcinoma y o propuesta hacia trasplante. De las más conocidas, pues está la europea y está la de BCLC de Barcelona. Y yo creo que en la actualidad son las que la gran mayoría de nosotros seguimos. Me gustaría repasar algunas posibilidades que nosotros no tenemos. Por ejemplo, nos es difícil tener algún sistema de ablación adecuado o radioablación para disminuir la carga tumoral, o en algunos otros sistemas no se tiene acceso a quimoembolización o radioembolización de estas masas. Entonces, primero empezamos con la detección oportuna. A todo aquel paciente que tenga hígado graso, que tenga alta ingesta de alcohol o que ya tenga el diagnóstico de cirrosis, pues es estarle haciendo imágenes repetitivas, más o menos, dependiendo cuál es el esquema que debe de seguir con también mediciones de aflatoxina, de alfa-fetoproteína en sangre. Una vez que se encuentra un nódulo, ya sea en hígado enfermo o hígado sano, es el seguimiento de este nódulo dependiendo de las guías. Si tenemos ya un hígado cirrótico y tenemos a un nódulo único, grande, y hacemos una tomografía en la cual podemos tener un centro y una tomografía en donde pudo haber sido bien evaluado y nos dieran un liver RADS, podríamos obviar la necesidad de una biopsia y ya con este simple hecho y un historial clínico pudiésemos llegar a un diagnóstico de un hepatocarcinoma. Una vez teniendo el diagnóstico y el tamaño, dónde se encuentra, pues tenemos que valorar el estadiaje de enfermedad de esa persona, si es hígado sano y si es resecable
la tumoración, o si es un paciente que tiene un hígado cirrótico, en qué estadio de la cirrosis se encuentra, si es un Child A, Child B o Child C. Tiene que ver tanto el estadiaje metabólico del hígado para una decisión de tratamiento como el estadiaje si se tiene una enfermedad ya establecida hepática. Entonces, no es lo mismo tener una tumoración única en un paciente con Child C o MEL alto que tener una tumoración única en un paciente con un MEL bajo, Child A o en un hígado sano. Pero tampoco es bueno tener un hígado sano lleno de nódulos que ya está comprobado que son hepatocarcinomas, porque también pudiese ser un candidato a ser curado con un trasplante. Entonces, se tiene que hacer un estadiaje medido, se tiene que hacer un diagnóstico que lo ideal, yo creo que en nuestro tiempo es sin biopsia, con una buena tomografía y una buena historia clínica, y en base a esto seguir las guías de los flujogramas ya establecidos para ver qué es lo que podemos tratar. Bueno, yo creo que todos en nuestro país sabemos, y aquellos que nos dedicamos a esta área, de las guías y sabemos cómo seguirlo y cómo hacerlo, pero nuestra realidad y donde viene la disparidad es de nuestro sistema de salud. Yo no encontré alguna guía clínica establecida tanto en la enfermedad ya cirrótica en un tiempo determinado de quién lo va a seguir a este paciente, ya sea institucional o privado, qué tipo de seguimiento radiooncológico se le iba a hacer, ya sea previo al diagnóstico de esto o durante la enfermedad promotora oncogénica de un tipo de cáncer en el hígado. Y no solo eso, sino la disparidad que existe en el acceso al diagnóstico, sino la disparidad que existe en el acceso y tratamiento. No quisiera individualizar, solo quiero traer que pues sí es un verdadero problema que creo que en algún momento tendremos que abordar para dar una uniformidad en el acceso a tratamientos oncológicos y o a la detección de estos mismos. Generalmente la historia es el descubrir un hepatocarcinoma ya en épocas más avanzadas, y aquellos que hemos practicado en este país en sistema público y privado sabemos público pero afiliado, podemos ver que en algunos lugares hasta tienes que tratar al hepatocarcinoma con ablación por alcohol, ¿verdad? Entonces, sí hay mucha disparidad. No encontré un sistema de salud, ni siquiera en lo privado, que se tenga un seguimiento estadístico o un seguimiento bien formado de estos pacientes. ¿Qué podemos hacer? Pues definitivamente para curarlo, pues tendríamos que hacer una resección. Aquel paciente que se cae para poder hacer la resección, ya sea porque no es posible anatómicamente, porque el remanente hepático no sería el adecuado para sostener la vida y necesitaríamos promoverlo para trasplante. Debemos también tener en cuenta que una vez puesto en la lista de trasplante, ¿cuándo le va a llegar su órgano? Porque la gran mayoría de estos pacientes van a seguir progresando su enfermedad cuando estén en la lista de espera. Existe una disparidad muy grande en el acceso, por ejemplo, en nuestro país a un órgano. Y no existen aún un sistema un segundo.
No existe en nuestro país un sistema en donde podamos tener acceso o un puntaje de acceso a un órgano. Entonces, el tiempo de espera en un sistema de salud, por ejemplo, público, privado o institucional, sería muy diferente en cada uno de estos sistemas, y creo que cada clínico en este sistema debería tener poco de conciencia de cuál sería el paciente que hay que tratar o hay que controlar esta tumoración para que no exista progresión. Entonces vamos a un ejemplo. Tenemos un paciente cirrótico que tiene una tumoración de 3 centímetros única, y a lo mejor otra tumoración de 1 centímetro, y que ya es un candidato a trasplante, pero está en un sistema en donde el acceso al órgano se tardaría más de 1 año. Yo creo que lo más indicado es que este paciente tenga un tratamiento loco regional de esta tumoración, y se puede elegir cualquiera de las terapias loco regionales que tienen para controlar la carga tumoral. Las que tenemos disponibles o a la mano puede ser la crioablación, la ablación por radiofrecuencia. También se puede embolizar esta tumoración, y se puede embolizar ya sea con quimioterapia, solo embolizar, sin quimioterapia, o con radioembolización. Entonces, yo creo que sí es bien importante no solo entender el medio en donde se está viendo aún en nuestro país este paciente, y el acceso que él tiene para las diferentes terapeutas o terapias para poder accesar a un órgano en un tiempo en que no avance su enfermedad y se vaya a volver imposible trasplantar debido a la progresión de su enfermedad. Ahora, si es un paciente resecable, yo creo que nuestro medio sería lo mejor la resección que el acceso a un trasplante, ya sea por el recurso tanto económico como el recurso de los órganos. Por lo tanto, sin ir un poquito más allá en cada sistema, creo que este artículo describe muy bien lo que necesitamos hacer en los países latinoamericanos para el abordaje de hepatocarcinoma. Definitivamente necesitamos trabajar mucho en programas de detección temprana. Necesitamos hacer más accesible el conocimiento del médico de primer contacto de quién es el paciente que se tiene que hacer una imagen para poder hacer un programa de vigilancia del parénquima hepático en aquellos pacientes de alto riesgo. Tratar de ir mejorando los niveles diagnósticos, tanto de imagen como de expertos en realizar la imagen, para que aquellos pacientes con el simple hecho de una imagen pudiesen llegar al diagnóstico de hepatocarcinoma y una buena historia clínica sin agregar más. Ir caminando hacia hacer junta de expertos multidisciplinarios para poder tomar la individualización de cada paciente. Tratar de practicar medicina basada en evidencia, actualizada y modificada hacia los diferentes medios ambientes que tenemos y sectores de salud en el país. Creo yo que esto da un panorama de nuestro país, y me gustaría en los siguientes 10 minutos estar abierto a preguntas si Daniel no tiene algo más que agregar, o el panel de la plática. Pues muy bonita la presentación, César. Le pedí a Alejandro Lugo, que de hecho nos va a presentar la sesión del próximo mes, que se uniera al panel. No sé si está por aquí Alejandro, porque yo veo a dos Daniel Zamora Valdés, pero
Ándale, ahí estás. Este, eh, yo quiero hacer varios comentarios y generar un poquito de plática. Eh, Hay un esfuerzo muy bonito de el Instituto eh, Nacional de Salud Pública en hacer un trabajo multiinstitucional del tema que tú justo presentas hoy, el carcinoma hepatocelular en México. Y lo que se ha creado es algo que se llama la Red Interdisciplinaria Mexicana para la investigación del carcinoma hepatocelular, en el cual llevamos colaborando los últimos 2 años. Y las primeras publicaciones del trabajo de los últimos 2 o 3 años apenas empezaron a salir, yo espero pronto, en el que se ha ido analizando pues el número de casos que ve cada centro, el número de pacientes que se pueden realmente tratar, cuántos pacientes llegan en una etapa en la que se les puede ofrecer alguno de los tratamientos que tú has presentado. Y uno de los aspectos importantes que se buscan analizar es cuántos pacientes tienen tejido, que como tú bien dijiste, el diagnóstico actual, pues es un diagnóstico no invasivo, no es un diagnóstico que se hace sin biopsia. Entonces, es un poco paradójico que solicitemos tejido de pacientes que ya no se biopsian, pero el tejido que se ha obtenido es de pacientes que sí se biopsian porque no son cirróticos o porque hay una política institucional de que debe tener una biopsia para poder acceder a tratamiento oncológico, como pasa en muchos centros en México, o los pacientes que hemos resecado o trasplantado, ¿no? Que son los que realmente tienen material histológico. Y justo lo que se está estudiando ahí es la presencia de mutaciones específicas asociadas a la exposición de aflatoxinas, que es algo que este grupo en colaboración con la Universidad de Johns Hopkins ha estado estudiando en Centroamérica, en Guatemala, y ahora se está estudiando en el sureste de México y a nivel nacional. El, a veces siento que hay una norma oficial mexicana para todo, pero hay una norma oficial mexicana para la detección de aflatoxinas en los cereales en México. Incluso hay hasta actualizaciones de esa norma. Inicialmente, la primera norma que había utilizaba el mismo punto de corte que se usa en Estados Unidos, que es de 20 partes por billón o de 20 microgramos por kilo. La actualización de esa norma utiliza un punto de corte más bajo que es de 12, ¿no? Pero bueno, lo que busca este esfuerzo interinstitucional es justo tener la información de este problema en los mexicanos y el análisis de las mutaciones en el gen P53 que están directamente asociadas a la exposición de De aflatoxina. aflatoxinas en México, ¿no? Este, digo, ojalá y puedas participar en el esfuerzo del REMICH. Se va a abrir a otros centros ya que se tienen los primeros resultados, que es algo que se va a discutir en la red, ¿no? Sí, fíjate que tuve yo la virtud ahora en San Antonio de hablar con la gente de Hopkins y es bien impresionante lo que han hecho en Guatemala. Y pues definitivamente nosotros estamos muy expuestos y creo que a pesar de que tengamos una norma, cuando yo la cuestioné de cómo se aplicaba la norma, no existía mucho conocimiento en cómo seleccionaban los aranceles de grano para ser medidos o cómo se distribuían. Y la verdad es que existe todavía mucho granel en nuestro país que se distribuye, así como en Guatemala, de una forma regional o de una forma local. Y con los cambios climáticos que estamos experienciando, los niveles de aflatoxinas por los cambios de humedad y sequedad en el grano, en todos los cultivos se va a aumentar bastante. Entonces, sí creo que deberíamos de tener un poquito más de control y creo yo que en una población en donde se basa nuestra dieta,
en el maíz, ¿verdad? Porque todo tiene maíz, desde el taco, la gordita, los chilaquiles, son diferentes formas de tortilla, ¿verdad? Pero al final siempre es una tortilla, siempre es maíz. Entonces sí creo que hay que estudiarlo, y yo creo que todos en nuestra práctica hemos visto más y más pacientes con hígados sanos con hepatocarcinomas. Y yo creo que de ahí viene. Ah, bueno, en específico hígados no cirróticos, ¿no? Porque Hígado no yo, cirrótico, sí. yo la verdad es que he estado cachando cada vez más pacientes con NASH que tienen carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico, pero con NASH. Y el escenario de resección en esos casos es particularmente complejo, porque el remanente pues no se va a portar bien. Bueno. Comportar igual, y sangran más también. Un hígado graso sangra más. No es Entonces, padre. creo que eso es también algo que está sucediendo justo en la frontera de México y Estados Unidos, donde andas tú, en donde hay un impacto importante del síndrome metabólico, y es en realidad es la asociación del incremento de la incidencia de cáncer en esa población de por allá, ¿no? Más Es bien el correcto. síndrome metabólico y el NASH, más que la exposición a aflatoxinas. Esa pareciera ser más el Más factor el potencialmente agraviante. atribuible al sureste de México y Centroamérica. Pero si de repente, así como la ya estudiada hepatitis B más aflatoxina, tienes un 30-fold increase, pues yo creo que también higadito graso más aflatoxina nos va a dar pues mucho que desear. A ver si les avientas a los de Hopkins esa preguntita, ¿verdad? A ver si los puedes ver qué hígados eran grasos y cuáles no, y el porcentaje. Está muy bien. A ver si lo podemos sacar, estaría padre. Alex, ¿estás por ahí? Aquí andamos yo. Oye, César, a ver, pregunta, César, Daniel, no sé los demás qué opinión tengan. Como dices, muchas veces tenemos el escenario de pacientes que llegan y ya no están en un escenario resecable en la manera tradicional, o ya no son candidatos para trasplante ni aún usando criterios extendidos, ¿no? En esos pacientes donde incluso hay hasta a veces invasión vascular, que un downstaging pues, puede ser complicado, toma más tiempo, vigilar la conducta biológica, todo lo que conocemos. ¿Qué opinión, cuál es ustedes también que tienen programa de trasplante de hígado de donador vivo, qué opinión o qué conducta tienen en sus centros para elegir a estos pacientes como candidatos para donador vivo, sabiendo pues, la alta incidencia de residencia que van a tener de la enfermedad? Es decir, no me gusta usar mucho, pero con pacientes hemos usado este término de trasplante paliativo. ¿Qué opinión tienen de hacer el trasplante de hígado vivo en estos pacientes que crecen, que están más allá de los criterios tradicionales para trasplante de cadáver? Creo que si me permites a mí primero contestarle, Dani, yo creo que Toronto es muy agresivo en el tamaño y/o patología de hepatocarcinoma y trasplante de donador vivo. Y si ellos tienen mucha experiencia en estudiar el grado histológico del hepatocarcinoma y tienen bien establecidos los criterios clínicos, por ejemplo, aquel paciente que aún se salga de criterios de San Francisco o de Milán, con una tumoración grande, sí presenta grado biológico bajo y no tiene grado clínico, o sea, pérdida de peso o está wasted, para ir como quiera a un trasplante. Yo creo que cada vez vamos a ir entendiendo más el comportamiento de estos tumores, y cada vez que hagamos más mejores estudios radiodiagnósticos, por ejemplo, es bien impresionante ver diferentes niveles de liver rats en un mismo hígado, o sea, uno que es 5, uno que es 3, uno que es 2, uno que es 1, y sabiendo que todos los tumorcitos esos son hepatocarcinomas, del comportamiento biológico de cada tumorcito. Yo creo que siempre y cuando tengas medido y una estrategia que esté a favor del paciente,
y si algún otro centro la ha reproducido con éxito, la trates de tú reproducir. Nosotros tratamos, yo no personal no tengo muy desarrollado todavía trasplante donador vivo, pero si en algún momento llega a ser algo muy viable, yo sí me iría a reproducir tal vez lo de los criterios de Toronto. Muchas gracias, No sé. César. Sí, digo, sí puedo yo participar en eso. La verdad es que como lo he expresado antes, mi opinión personal y la de nuestro grupo es que las indicaciones de trasplante hepático deben ser las mismas para donador cadavérico y donante vivo. O sea, no debe de ser diferente, ¿no? O sea, no es otra cirugía, ¿no? Simplemente el origen del injerto es diferente. De hecho, Jorge Montes de Oca está diciendo, en un país como el nuestro, donde prácticamente no hay versión cadavérica, sí hay, pero es poquita, y donde hay mucha patología de cáncer hepático, definitivamente un grupo tenga experiencia en trasplante hepático será la mejor opción de donante vivo. Pues gracias, Jorge. La verdad es que sí, es importante ofrecerle todas las opciones a los pacientes. Pero al punto que iba es que ya hay bastantes estudios acerca del trasplante hepático en carcinoma hepatocelular con invasión macrovascular, justamente originados de los países de Corea, Japón, ahora la India y Turquía, ¿no? Turquía, de hecho, ahora está tratando de hacer un estudio de invasión macrovascular no identificada en estudios de imagen, que es algo que estamos haciendo dentro del grupo de estudio de donante vivo de hígado. Y justo lo que se ha ido entendiendo en estos estudios es que lo importante es la selección del paciente, o sea, no puedes trasplantar a todos los que tengan invasión macrovascular. El concepto de por sí es difícil a veces de digerir, pero hay pacientes con invasión macrovascular que tienen buena respuesta a tratamiento locorregional, que tienen una alfa-fetoproteína baja, que el tamaño tumoral es reducido, que el tratamiento locorregional de hecho hace que el trombo se vuelva más pequeño. En algunos incluso ya no se encuentra en el explante, a pesar de que era evidente que existía en los estudios de imagen pre. Pero en general el consenso en el momento es que siempre y cuando el trombo esté en las ramas de segundo orden, o sea que son las ramas sectoriales, no en las ramas izquierda-derecha ni en la puerta común, sino en ramas de segundo orden, ese paciente si tiene por lo demás un tumor dentro de otros criterios, el número de tumores también considerado y la alfa-fetoproteína, ese paciente se podría beneficiar de trasplante hepático, independientemente de que sea de vivo o de cadáver. Lo que lleva a muchos grupos a ofrecer donante vivo cuando no se puede hacer el cadáver no es que sea una cirugía diferente, sino que hay una política nacional establecida para el uso de donadores cadavéricos en determinada situación para que los mejores pacientes o que los pacientes que tengan el potencial mejor resultado sean los que reciban el órgano, ¿no? Porque es un bien reducido que tiene que sacarse el máximo beneficio. Pero no porque no sea indicado el trasplante en esos pacientes, sino porque son los que van a tener el mejor potencial resultado de entre todos los potenciales receptores. Por eso hay políticas nacionales que dirigen estos órganos a los pacientes con el mayor potencial beneficio. Creo que esa es una distinción siempre importante de recordar. En mi opinión, siempre que los pacientes tengan una buena respuesta a la terapia oncorregional y terminen dentro de este margen de segundo orden de la invasión macrovascular, podrían ser candidatos viables a cualquier tipo de trasplante dependiendo de la política local, ¿no? Alex, ¿algún otro comentario o pregunta? Estoy de acuerdo. La verdad es que quería juntar la discusión para que se contemplara esta opción también, ¿no? En este tipo de pacientes, porque como dices, muchas veces si están fuera de criterios, pues es complicado que un comité acepte este paciente para candidato para trasplante de cadáver, ¿no? Pero saber que con la vigilancia se puede reducir la invasión, aunque siga fuera de criterios y se juntan las demás condiciones que sabemos, el apoyo social, nutricional, las condiciones del paciente, pues es otra opción que se puede explorar.
Yo creo que siempre y cuando tu grupo tenga criterios, y estos sean trazables y seguibles, para que mejores la práctica y que mejores la práctica que estás haciendo hacia tus pacientes. Yo sí creo que sí tienes que adoptar alguna línea de seguimiento con evidencia contundente, y aún y se salgan y no te los acepten para un cadavérico, sí seguir una línea de pensamiento del cómo actuar en estos pacientes. Y yo voy totalmente de acuerdo con el doctor Jorge Montes de Oca. Creo que nuestro país duele en el sentido que el profesionalismo, desde que te recoge una ambulancia en la calle después de un accidente, te lleva a un centro de emergencias, se te auxilia en un centro de emergencias, se da un aviso adecuado a aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico severo, y se escala ese paciente hasta un nivel en donde se le puede salvar la vida o se puede definir como un donador. Todavía dejan mucho que desear, y estamos muy, muy lejos de poder obtener un número adecuado por esa índole de donantes. Ok. Si el público quiere hacer algún comentario o pregunta, ya sea a través de la plataforma de Zoom o de Facebook, mientras estamos en esta pequeña discusión. Pero Alex, ¿alguna otra duda, pregunta o comentario que quieras hacerle al buen César? No, nada más. Creo que qué bueno que existan estas discusiones y ojalá haya más preguntas para enriquecerlas, ¿no? Sí, vengan en ayuno ahora que sea el congreso aquí en mi localidad. Les seré muy buen anfitrión, y les daré buenas cantidades de proteína vacuna aquí de la región. Me preocupa más la dieta líquida contigo. Será abundante, muy probablemente. A ver, César, nada más pregunta. ¿En TechSalud tienen establecido criterios? Digo, yo sé que son 2 hospitales y que cada hospital tiene su comité, pero me imagino que trabajan en conjunto. O sea, ¿tienen establecido criterios específicos por los que un paciente pueda acceder a trasplante hepático? Sí, dentro de la manera en que establecimos el comité es, tenemos un libro, un manual de procedimiento del subcomité de hígado, en donde ponemos las bases de quién sí, quién no, edad, peso, criterios. Por ejemplo, nosotros sí creemos un poquito más en UCSF, criterios UCSF, etcétera. O sea, los tenemos bien establecidos, y en base a eso tratamos de regir nuestra práctica. En aquel momento que se salga algún criterio de eso, sí necesitaríamos la aprobación del comité interno, que estuviesen de acuerdo en nuestro actuar. Entonces vamos a decir que nuestro límite de peso es un índice de masa corporal de 38, y tenemos un paciente con 40 que tiene obesidad distribuida en forma de pera, o sea, más en cadera y en muslos. Sí es algo que tendríamos que nosotros traer al comité interno ya para que se dé una aprobación un poquito más de conocimiento de las altas esferas directivas del hospital, ¿verdad? Yo creo que ese sí es un buen actuar. Entonces sí tienen establecidos criterios específicos para carcinoma hepatocelular y utilizan UCSF, pero o sea, del mismo programa pueden pedir excepciones, ¿correcto? Es correcto, pero la excepción tendría que estar justificada y presentada. Okay. Alex, en el Ángeles del Carmen, ¿tienen criterios establecidos para carcinoma hepatocelular? Muy similar a lo que dice César, también usamos UCSF.
Pues lo que estamos usando nosotros es el MetroTicket 2.0, que es básicamente el Up2 que incluye el alfa-fetoproteína. La verdad es que creo que en lo personal creo que eso es una buena práctica porque el año pasado, por ahí de octubre, tuvimos a un paciente cirrótico con un solo nódulo de 3 centímetros, que si lo hubieras visto solo por criterios de Milán, está dentro de criterios de Milán, y que tenía una alfa-fetoproteína de 1500, ¿no? Entonces, como buen llanero solitario, Daniel Zamora pensaba que si lo quimioembolizabas, pues ese paciente iba a mejorar el nivel de alfa-fetoproteína y pues se iba a poder trasplantar, ¿no? Pero pues lo quimioembolizamos y el paciente regresó con un alfa-feto de 4000 y un carcinoma paxular difuso que afectaba tanto la sección lateral izquierda, el segmento 4 y la sección derecha anterior en una cuestión de 4 meses, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sí es bueno incluir el alfa-feto como marcador biológico, porque incluso pacientes entre tumores dentro de criterios de Milán podrían no ser tan Tener. buenos candidatos como este pobre paciente, ¿no? Yo creo que algo complejo en nuestro país es esta capacidad de decisión independiente de cada comité, ¿no? Eh, Como bien decía César en su presentación, en México no existe una guía de práctica clínica del tratamiento de esta entidad o del trasplante hepático en general. Sí hay consensos, tanto de la Asociación Mexicana de Patología, incluso tiene dos. El segundo creo que salió hace un año. Y hay también consensos de la Sociedad Mexicana de Oncología, ¿no? Donde los cirujanos oncólogos se han reunido para tratar de establecer consensos a este respecto. Entonces es difícil cuando cada sociedad pone su consenso porque es el mismo problema que cuando cada comité tiene sus criterios. Pero creo que independientemente de cuál sea el criterio elegido, yo creo que el criterio que prevalezca debe ser que tendríamos que tener un consenso de alguna manera en nuestra práctica, ¿no? Cualquiera que ésta sea, para poder tener alguna capacidad regulatoria en la práctica, ¿no? Lorena les pregunta tanto a César como a Alejandro Lugo alguna sugerencia que tengan para iniciar un programa de trasplante hepático de donante vivo porque hay una resistencia muy fuerte por parte de los mismos grupos de trasplante. César. Ay, eh, primero, yo creo que te tienes que preguntar a ti mismo si existe el recurso humano, no solo quirúrgico, sino de soporte de este tipo de pacientes. Por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos acceso a medir bien los flujos del hígado, a medir la presión de la porta. Y mucha de esta, de esta práctica va a ir cada vez siendo más fina a no solo la imagen pretrasplante, que la gran mayoría de nosotros usamos MEVIS, inclusive los norteamericanos, pero también de decisiones que se tienen que llevar transoperatoriamente. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, yo estoy deseoso de tener más herramientas que me pudiesen decir los flujos para poderlos modular, cuánto le entra de arteria, cuánto voy a dejar de presión, o las manipulaciones o las decisiones quirúrgicas que tengo que tomar para modular el inflow del injerto. Tener colegas que ya hayan tenido una práctica asentada y crecida en tu medio ambiente, que te estén siempre auxiliando o que estén disponibles en el teléfono por si te ocurre algo, y pues trazarte metas pequeñas de crecimiento, o sea, tener un plan de acción de qué es lo que necesitas y ir actuando sobre él para poder ir creciendo. Entonces, por ejemplo, uno es recurso humano. ¿Qué recurso humano tengo que tener? Bueno, tengo que tener esto, y cómo lo voy a obtener. Y luego recurso físico, pues quiero cómo medir los flujos, quiero cómo medir la presión portal, etcétera. Y luego, y vas trazando, y a lo mejor haces
un paciente y ves, una vez que ya tengas todos los requisitos y ves qué es lo que necesitas o qué te falló para seguir haciendo. Pero yo creo que lo primero es tener un programa de hígado robusto hepático, tener muy buenos cirujanos hepatobiliares y luego ir a desarrollándote hacia ese rubro. Alex. Sí, primero estar lo suficientemente loco. Tú dices que es en técnico, o sea, en materia lógica, pues hacer la misma cirugía, no es un trasplante. No estoy totalmente de acuerdo, creo que no es la misma cirugía, porque No, sí no es otro animal. O sea, como dices César, bueno, la fontanería la podemos hacer, pero la experiencia te va a dar lo que sigue de la fontanería, los cuidados posoperatorios, la modulación de flujo, qué importante es, y empezar a lo mejor con selección de pacientes. O sea, tienes que escoger pacientes que te toleren el mínimo número de errores, porque sí es una cirugía que tiene que ser perfecta. Entonces, en el sentido que dices, César, sí tener un grupo que tenga experiencia en esto, o si no, aunque sea experiencia basta en HPV, ¿no? Para las resecciones, etcétera. Aunque usemos MEVIS, nos ha tocado fallas de MEVIS con injertos con variaciones de hasta 200 gramos. Entonces, cuando ya tienes un injerto afuera con 200 gramos menos, empezamos todos a rezar hasta de las regiones que no sabemos. Entonces, sí, tener esa experiencia, empezar con casos donde tengas un receptor como una reserva funcional, donde tengas un donador, que puedas tener un margen de resección más amplio, en el sentido que tengas un índice del peso del injerto pues, mayor a 1 o 1.1 si pudieras, y que no tenga demasiados problemas en el flujo, como dice, a lo mejor trombosis o alteraciones en el flujo portal, y después ir avanzando en los propios límites del grupo, ¿no? Nosotros hemos tenido también la experiencia de lo que significa forzar los límites, y los límites están ahí por algo. Entonces, como dicen, no es nomás operar por operar, no es para ofrecérselos a todos, y es irse con cuidado, porque creo que es una herramienta muy útil, pero dos errores hace que también el mismo grupo deje de dudar de los resultados que puedas obtener, y eso mata a un programa, ¿no? Pues yo creo que así como ya tienen toda una conversación Jorge Montes de Oca y Lorena Noriega, pero así como están diciendo ellos, yo creo que el donante vivo siempre nace de una necesidad, ¿no? Y se necesita analizar el número de casos que hay que atender en el año, el número de ofertas que se reciben, la calidad de esas ofertas, ¿no? Hasta la temporalidad con la que te llegan, porque con frecuencia te dicen, vamos a procurar en 2 horas, puedes llegar a Tijuana, y pues no puedo llegar a Tijuana. Entonces, una vez que se analizan esas situaciones, ver cuál es la necesidad que tu grupo tiene de hacer donante vivo, ¿no? En la experiencia de nuestro grupo, que tenemos práctica pública y privada, dado que la distribución de los órganos es diferente en el medio público y en el medio privado, en el medio público hacemos poco donante vivo en realidad. En el medio público hacemos más donante cadavérico por el mecanismo por el que los órganos se distribuyen. Entonces, la totalidad de nuestros adultos se trasplanta con donante cadavérico. Pero la calidad de los donantes que se nos ofertan no es tan buena, de manera que la práctica totalidad de los pediátricos, sobre todo los que operamos de 5 y 6 kilos, pues todos ellos se operan de donante vivo, ¿no? Porque Claro. es una situación muy específica, ¿no? Es una población que requiere del mejor injerto en la mejor situación y con la expectativa de vida de 40 o 50 años, no de 5 años como con el donante cadavérico del adulto, ¿no? Entonces, es un grupo diferente, y dentro de nuestro grupo, pues ante la forma de distribución de los órganos, pues así es como lo hacemos en el medio público. En el medio privado, pues evidentemente es muy diferente, porque la distribución de público a público pues implica que el 90% de los órganos generados se quedan en los hospitales públicos. Entonces, en el medio privado, pues sí hacemos trasplante de hígado de donante vivo para adultos entre adultos, ¿no? Que es una diferencia de nuestra práctica cuando cambiamos de hospital, ¿no? Entonces, creo que identificar la necesidad que tiene tu centro, porque si estás en un centro público, pues el hígado donante
vivo, adulto, pues no que sea imposible de justificar, pero tendrías que tener un volumen muy alto de pacientes para generar la necesidad de hacer donante vivo de hígado con frecuencia. Si no fui claro, con gusto elaboro, pero creo que esa es como la posición de nuestro grupo ahorita. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario para que con esto podamos cerrar la sesión. Si no hay más, entonces le agradezco a nuestra presidenta, la doctora Mara Medeiros, por organizar estas sesiones, a César Escareño por esta bonita presentación y el café que nos echamos después, y también a Alex Lugo, que se unió a esta discusión, y a Sandra, que siempre nos ayuda, a todos ustedes por su presencia, y muy buenas noches. Nos vemos pronto en Monterrey, en el siguiente Congreso de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Ya le está haciendo publicidad, pero bueno, muchas gracias. Claro. Nos vemos. Bye.